Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja fijada en los acuerdos de París, que la temperatura media mundial anual supere en más de 1,5 grados los niveles preindustriales. Según un informe de la ONU, hay un 66% de probabilidades de conseguirlo en los próximos 4 años. Las peores consecuencias las notaríamos todos, como ya las estamos notando: mayores temperaturas, mayores olas de calor y mayor riesgo de sequía. Otra consecuencia, apuntan algunos expertos, es que las 4 estaciones que conocemos van a desaparecer. Los seres vivos no van a saber en dónde están, cuándo tienen que florecer, cuándo tienen que tener cría. Al menos uno de los... Europa es el continente que más se está calentando. 2022 fue el año más cálido desde que hay registros, según el último informe de Copérnicos, que alerta de cambios alarmantes en el clima. Albert, ¿por qué es tan importante saber lo que pasó hace un año? Bueno, básicamente por 2 motivos. El primero, porque chequear cómo estamos siempre es importante, y el segundo es que sin un buen conocimiento del tiempo pasado y presente es imposible hacer buenos pronósticos, conocer, por tanto, qué tiempo hará en el futuro. Como bien decíamos, el 2022 fue un año muy cálido en Europa. Aquí tenemos representado básicamente el mapa de temperatura media para que se sitúen. Aquí está la península ibérica, el resto del continente europeo, y ya ven que en general predominan estos colores anaranjados que nos indican que en términos globales la temperatura estuvo... Ya no son sensaciones, son conclusiones con datos. El verano es mucho más caluroso, dura 5 semanas más que a principios de los 80. Las temperaturas medias en toda España son más altas que hace 40 años. Hay más olas de calor, son más largas y sufrimos muchas más noches tropicales. Vamos al detalle. Olas de calor. A finales de los 70 teníamos en España una media de 4 días de ola de calor cada verano. En los últimos 4 años hemos tenido 19 días de media cada año. Casi 5 veces más. España tiene casi 8.000 kilómetros de costas que se van reduciendo poco a poco. El calentamiento de las aguas y el deshielo están detrás de las causas del aumento del nivel del mar. En vertical, pero esto luego hay que traducirlo en un avance en horizontal de ese nivel del mar que va adentrándose en la tierra y por tanto vamos perdiendo metros de costa. El ritmo se ha duplicado en las últimas 3 décadas. Hasta principios de los 90 el nivel del mar crecía 1,6 milímetros al año. Desde entonces se ha acelerado y asciende 2,8 milímetros anualmente. Por nuestra geografía, España es uno de los países más afectados. Hoy nos encontramos aquí para hablar sobre uno de los temas más debatidos y urgentes del momento, incluso diría que de nuestra era, el cambio climático. Y es que a pesar de la gran cantidad de información y opiniones que existen, la pregunta sigue siendo la misma. La pregunta está en el aire. ¿Existe realmente el cambio climático? Y para ello hoy hemos invitado a una eminencia en la materia, a una auténtica autoridad, a una persona que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Pero antes de saludar a nuestro siguiente invitado, permítanme que les robe unos segundos para pedirles que si les gusta el contenido que están escuchando, nos dejen un like en iVoox, que comenten nuestro espacio, que lo compartan y que sobre todo se suscriban a nuestro plan de mecenas. Ya saben que nuestro espacio se realiza con los pocos recursos de los que disponemos, que no tenemos ningún tipo de ayuda y que cualquier aportación siempre es bien recibida. Y ahora sí, saludamos a nuestro buen amigo Javier del Valle. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Javier, como digo, la pregunta del millón: ¿existe realmente el cambio climático? Y cuando hago esta pregunta, la hago entre paréntesis. Es evidente que la Tierra por sí misma va cambiando, es su ciclo natural. Pero yo pregunto por si la mano del hombre está detrás de todos estos cambios que estamos viendo últimamente. Pues es un tema que está en debate en la comunidad científica, pero lo que tengo que decir es que el clima siempre cambia, ha cambiado toda la vida, seguirá cambiando en el futuro y hay muchos factores naturales que influyen en ese cambio climático. A partir de, sobre todo, los procesos de industrialización del siglo XIX y XX, pues quizá el ser humano tenga una cierta influencia también en esos cambios, pero el peso de esa influencia del ser humano se discute.
hay muchos que pensamos que es un peso reducido, que es un peso pequeño. ¿Por qué? Porque los factores naturales son tan poderosos, que la influencia del ser humano, sin negar que puede existir, pensamos que es muy pequeña. Otra cosa es otra línea, que es un poco la línea oficialista, pero claro, eso es difícil de sostener cuando uno tiene una visión de la evolución histórica del clima, y cuando uno comprueba lo mucho que ha cambiado el clima en los últimos 2000 años, por ejemplo. Y Javier, ¿desde cuándo hay constancia en el clima? Yo desconozco si esto de alguna forma se ha podido cuantificar o documentar a lo largo de la historia. Sí, se ha podido medir de muchas maneras. Y hay constancia de cambios en el clima desde que hay observaciones del clima. Es decir, desde que tenemos crónicas sobre la evolución del clima, sabemos que el clima va cambiando. Y hay unas crónicas más o menos fiables desde la época de los romanos aquí en Europa, ¿vale? En Europa, desde la época de los romanos, pues no estudios, pero sí descripciones del clima. Lógicamente no son numéricas, no son precisas, porque no había ni pluviómetros ni termómetros. El termómetro se inventa a finales del siglo XVI y se empieza a generalizar en el XVIII. Entonces, a partir de ahí ya tenemos datos numéricos. Pero todo el periodo anterior a la invención del termómetro, en el que hay crónicas que nos cuentan cómo cambia el clima, cómo evoluciona, pues a partir de ahí podemos deducir y podemos reconstruir qué periodos han sido cálidos, qué periodos han sido fríos, qué periodos han sido lluviosos, qué periodos han sido secos, y por tanto podemos reconstruir más o menos la evolución del clima en Europa. El resultado de esta reconstrucción es que el clima ha cambiado muchísimo, más de lo que nos pensamos, y que no empieza a cambiar con la revolución industrial, sino que es un cambio permanente, como casi todo en la naturaleza. No solamente cambia el clima, en la naturaleza cambia casi todo, a diferentes escalas temporales. Unos fenómenos son rápidos, otros son mucho más lentos, pero en la naturaleza cambia prácticamente todo. Esto es muy interesante. Ya encontramos registros desde la época romana y aquí evidentemente no habían agentes contaminantes como los que supuestamente hoy están provocando el cambio climático. Claro, porque se achaca a las emisiones del ser humano, fundamentalmente a los gases de efecto invernadero, los cambios climáticos, y sí que es cierto que los gases de efecto invernadero han aumentado en los últimos 50-60 años su proporción, pero sigue siendo todavía muy, muy pequeña, y lo que está claro es que antes de la industrialización la capacidad del ser humano por alterar el clima era nula, absolutamente nula, y el clima cambiaba. Es decir, lo comentábamos antes, ya los romanos, a final del Imperio Romano, por ejemplo, en el siglo V después de Cristo, se detecta un importantísimo enfriamiento del clima que pilla a los romanos bastante despistados, por decirlo así, y les hace pasar bastante mal en algunas zonas de Europa. Luego hay calentamientos, vuelve a haber enfriamientos, y todo esto, bueno, pues si hacemos una reconstrucción de la temperatura de Europa desde el Imperio Romano en estos días, es una verdadera montaña rusa. Ahora nos toca un aumento de las temperaturas, pero no es ni mucho menos la primera vez que ocurre. Y Javier, dejando de lado y obviando que el ser humano es lo peor que le ha podido pasar al planeta Tierra y que todo es culpa nuestra, ¿qué es lo que realmente provoca un cambio climático? Pues muchos factores. Algunos de ellos todavía no están sopesados. ¿Cuál es el peso, la importancia de ellos? Por ejemplo, la actividad solar. La actividad solar no es una constante. El Sol tiene periodos de máxima actividad solar y de menor actividad solar. Posibles cambios en las corrientes marinas. Las corrientes marinas tienen una influencia en el clima importantísima y todos sabemos que cuando hay fenómeno del Niño o de la Niña, pues eso tiene sus repercusiones. Si se debilita la corriente del Golfo, se enfría el clima en Europa. Si se refuerza la corriente del Golfo, se calienta el clima en Europa. Luego, la circulación de la alta atmósfera, la circulación y la acumulación de masas de aire cálido y frío en la alta atmósfera influye muchísimo en las condiciones climáticas. De hecho, es un factor determinante. Y a mucho más largo plazo, también cuestiones orbitales, es decir, cuestiones astronómicas. Como por ejemplo, los cambios de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, los cambios en la inclinación del eje de la Tierra, del eje elegido de la Tierra, que no es constante. Es decir, todo esto, que son variaciones muy lentas, a largo plazo también influyen
en los cambios climáticos, pero a corto plazo influyen algunos de los factores que he comentado anteriormente. Sabemos, Javier, que todos estamos haciendo un grandísimo esfuerzo, o por lo menos casi todos estamos haciendo un esfuerzo titánico para, promover energías libres, contaminar menos, comer más sano, es decir, de alguna forma ayudar a que la Tierra esté más sana. Pero con todo y esto, ¿estos esfuerzos están dando sus frutos? Pues la verdad es que no lo sé, eso el tiempo lo dirá, porque se está haciendo un enorme esfuerzo, y unas enormes inversiones y un esfuerzo de todo tipo, incluyendo pagar la energía mucho más cara, como consecuencia de la lucha contra el supuesto cambio climático, entre otras cosas, y pues el tiempo dirá si hemos hecho bien o eran unos esfuerzos baldíos, porque podemos encontrarnos con que dentro de 10, 15 o 20 años la temperatura media de la Tierra puede empezar a descender, y de hecho hay científicos que piensan que va a ocurrir eso, que a partir del 2030 más o menos puede comenzar un progresivo enfriamiento. No lo sabemos si va a ocurrir. Hay científicos, sobre todo de la escuela rusa, que piensan que el Sol es un factor determinante, y como ahora, a partir de este año más o menos, la actividad solar va a comenzar a descender por un ciclo natural, pues eso se traduciría en una progresiva disminución de la temperatura media de la Tierra. Eso ya ha ocurrido otras veces. En los años 60, 70, por ejemplo, del siglo pasado, la temperatura media del planeta descendió, y estábamos hablando de un periodo en plena transformación industrial, pleno desarrollo industrial, aumento del parque automovilístico, etcétera, etcétera. A pesar de ese contexto de creciente industrialización y creciente quema de combustibles fósiles, la temperatura media descendió. Ahora, de cara a los próximos 15 o 20 años, pues realmente no sabemos lo que va a ocurrir. Lo que sí que está claro es que no hay consenso científico, y que estos enormes esfuerzos sobre la transición energética, pues el tiempo dirá si estamos despilfarrando nuestros recursos abundantes, por cierto, o lo estamos haciendo correctamente. Y hablando de recursos, Javier, es curioso ver cómo algunos de los países que más contaminan precisamente son los que menos recursos se emplean en intentar no hacerlo. Y a la vez también es curioso ver cómo estos países son los que más productos, podríamos decir, exportan casi a toda Europa. Así es. Ahora mismo, pues los países más contaminantes del mundo son países en vías de desarrollo, fundamentalmente China y la India. Y también se están incorporando de forma intensa algunos otros, como Indonesia, Brasil en menor medida. Países en vías de desarrollo ahora son los que están realizando importantes industrializaciones, importantes procesos de desindustrialización. Su argumento es muy claro. Europa y los países occidentales ya realizaron su industrialización, ahora nos toca a nosotros, y no tenéis por qué pararla con el argumento de la lucha contra el cambio climático. Claro, es un argumento que busca sus propios intereses. En realidad, en las relaciones internacionales, todo el mundo busca sus propios intereses, cada uno pues utiliza los argumentos que estima oportunos, pero muchos de los países más contaminantes se niegan a esta transición energética y siguen quemando grandes cantidades, sobre todo de carbón, en el caso de China, y en otros casos, pues petróleo, gas natural en el caso de Rusia, etcétera. Yo te pongo un ejemplo, Javier. Hoy es viernes 24 de enero. Debería hacer un frío que helara los huesos. Sin embargo, estamos prácticamente a 20 grados. ¿Esto es normal o es también fruto de este supuesto cambio climático que ha provocado la mano del hombre? Sí, es que para hablar de cambio climático yo creo que hay que hablar de cambios mucho más profundos. Y sobre todo se analizan a largo plazo, se analizan cuando ya han terminado. El hecho de tener un invierno más o menos cálido, más o menos frío, o 2 o 3 seguidos, no es suficiente para hablar de un cambio climático. Este mes de diciembre-enero pues, ha sido en general bastante frío en casi toda España. Aquí en Zaragoza también ha sido muy frío, con heladas intensas, e incluso en Andalucía, en sitios habitualmente cálidos, ha sido un invierno, casi unos meses fríos, aunque ahora ha subido la temperatura. Pero todo esto es poco para hablar de un cambio climático. Podemos hablar, por ejemplo, de un cambio climático
Pues lo que adelantaba antes, en el siglo V después de Cristo, hay un enfriamiento intenso de la temperatura media de Europa, con consecuencias muy graves en muchos temas y en muchas cuestiones. En el siglo XI, por ejemplo, hay un calentamiento evidente que mejora muchas situaciones y permite un progreso económico clarísimo. Luego en el siglo XIV y XV vuelve a haber de nuevo un enfriamiento intensísimo. Entonces, todo esto, para observarlo con nitidez y con claridad, hay que verlo con perspectiva de tiempo, hay que verlo después, hay que verlo con siglos de perspectiva. Y ahora no tenemos la suficiente perspectiva como para hablar de un verdadero y auténtico cambio climático profundo, si es que existe, porque carecemos de esa perspectiva. Ahora sí que, por ejemplo, podemos analizar el enfriamiento que se produjo en los años 60-70 del siglo pasado, del siglo XX, que en aquel momento se entendió como el inicio de un enfriamiento global, pero que se invierte y se convierte en calentamiento en los años 80. Pues ya empezamos a tener esa perspectiva. Pero es difícil analizar en qué situación estamos ahora cuando estamos todavía dentro de esa misma situación. Nos falta esa perspectiva temporal. Tú has hecho un apunte muy importante y es que normalmente el titular principal es cambio climático, pero viene un subtítulo que es calentamiento global. Y esto de nuevo pues también lo han vendido como algo muy, muy malo. Pues siento discrepar, no es malo el calentamiento global. Sí que existe, sí que se ha calentado la temperatura media de la Tierra en aproximadamente 1 grado en un siglo. 1 grado, grado con 2, ahí hay fuentes que lo ponen en duda entre 1 grado con 2, 1 grado con 3. Pero cuando hay una perspectiva histórica de cómo ha evolucionado la humanidad, nos damos cuenta de que los periodos de calentamiento, por ejemplo el periodo medieval, que fue un periodo cálido, o el periodo romano, que también fue un periodo cálido, fueron periodos de esplendor de la civilización, de expansión del comercio, de expansión de la economía, de aumento de la población, mientras que los periodos de enfriamiento son en general periodos de recesión y de retroceso, y periodos más duros para el ser humano. Entonces, pues sí, ha habido un calentamiento de 1 grado, grado y pico en un siglo, pero no tiene por qué ser una mala noticia. Yo no veo por qué tenga que ser algo espantoso. Luego también se nos suele presentar asociado a una mayor presencia y una mayor abundancia de catástrofes naturales climáticas, de hecatombes, inundaciones, riadas, sequías, olas de frío, olas de calor, pero la estadística no demuestra que haya un aumento de los episodios catastróficos o extremos, sino que más bien hay un mantenimiento de casi todos ellos. Lo que ocurre es que ahora estamos en un mundo globalizado y nos enteramos, o nos podemos enterar si queremos, prácticamente de todo lo que ocurre. Hace siglos, o incluso hace un siglo, una inundación en China o en la India o en Pakistán podía pasar perfectamente desapercibida, o era una noticia muy pasajera de la que mucha gente ni se enteraba, o una ola de frío en Norteamérica, pues pasaron desapercibidas. Ahora nos enteramos de todo y eso hace que las sensaciones que haya muchos eventos climáticos extremos, pero estadísticamente estudiado con tranquilidad y con rigor, no parece que haya un aumento de los eventos climáticos extremos. Es que, ¿sabes lo que ocurre, Javier? Que cuando los titulares nos hablan del calentamiento global, lo hacen con una tonalidad que parece que prácticamente vayamos a hervir. Sí, así es. Es que las noticias del clima, que yo lógicamente llevo muchos años siguiendo todas estas noticias, desde hace ya algunos años tienen casi todas un tinte alarmista. Yo recuerdo de niño, cuando escuchaba el tiempo y veía el tiempo, era información neutra. Ahora no hay información neutra en la mayoría de los canales generalistas. Es información cargada de mensajes que muchas veces no tienen nada que ver con la información neutra y aséptica del tiempo que va a hacer. Y esa información casi siempre va cargada, como decía, de un tono alarmista. Vienen pues borrascas gigantescas, ciclogénesis explosiva, ahora viene una ciclogénesis explosiva en el Atlántico, sequías que van a dejar secos nuestros ríos, olas de calor que van a hacer que los veranos sean insufribles, olas de frío siberianas. Bueno, pues todo tiene ese tinte cuando, aparte de que esto ha ocurrido toda la vida,
pues luego muchas veces se queda un poco en no era para tanto, porque los eventos climáticos extremos siempre han ocurrido y no hay que darles ese tinte exagerado que muchas veces las noticias se le dan. Yo a veces pienso, por ejemplo, que hubiera ocurrido si eventos climáticos extremos históricos, que se conocen perfectamente, hubieran ocurrido ahora, pues no sé, habría medios de comunicación que se echarían las manos a la cabeza como si viniera el fin del mundo. Pues no, el fin del mundo puede venir por otras muchas causas, pero yo creo que por el cambios en el clima, de momento no apunta a que los cambios en el clima sean lo suficientemente profundos como para poner en peligro a la humanidad. Y ya que hablamos de medios de comunicación, Javier, ¿tú crees que precisamente esto, valga la redundancia, los medios de comunicación responden a órdenes globalistas para que se entienda? Bueno, ¿dictan lo que marcan sus jefes? Yo estoy convencido porque si no, no se entiende esos toques, esos tonos alarmistas generales para casi todo. Es algo que debería ser información neutral. Entonces, yo estoy convencido, se está utilizando el clima para decir, no te comportes así porque entonces ocurrirá esto, te tienes que comportar así porque entonces no ocurrirá la debacle. A ver, eso hay un mensaje clarísimo. Cuanto más alarmistas sean las noticias del tiempo, más miedo se causa, más preocupación social genera y más fácil es dirigir los comportamientos sociales hacia un determinado modo de comportamiento. Y Javier, ¿crees que la ciencia climática de alguna forma ha sido absorbida por determinados grupos para vender un relato? ¿O sin embargo crees que de alguna forma se mantiene neutral? La verdadera ciencia se mantiene neutral, pero una parte de la ciencia, a ver, la ciencia no es algo aséptico, la ciencia está hecha por personas, y esas personas tienen debilidades e intereses, eso hay que dejarlo claro. Entonces, hay una parte de la ciencia que se mantiene al margen de intereses. Ahora, por ejemplo, pues hace unos meses hemos creado la Asociación de Realistas Climáticos aquí en España, que intentamos, yo soy miembro fundador, uno de los miembros fundadores, intentamos transmitir a la sociedad una información veraz, alejada de manipulaciones, alejada de alarmismos, e intentamos fundamentar argumentos y que haya debate sobre el tema del cambio climático y otros temas relacionados. Pero, bueno, es una parte de los científicos que trabajamos en ese tema. Hay otros científicos que, bueno, pues prefieren tomar una línea más próxima al oficialismo, bien porque les interesa o bien porque están de acuerdo con esta línea oficialista. Ahí ya cada uno sabrá lo que hay en su interior. Entonces, yo creo que lo que sí que... Por lo tanto, hay mucha variedad dentro de los científicos. No hay consenso ni mucho menos, ni hay igualdad de planteamientos ni de posiciones, pero lo que sí que creo es que ha habido en general bastante manipulación en la mayor parte de los medios de información generalistas. Y me explico. La línea oficialista, en los que piensan que el cambio climático es causado por el hombre, por el ser humano, con ese tinte alarmista, etcétera, etcétera, tiene muchísima presencia en los medios de comunicación, y los que somos críticos con esa línea tenemos una presencia escasísima, a veces incluso marginal o directamente marginada. Por lo tanto, no hay una equiparación en presencia en medios entre una línea de pensamiento y otra. Es por eso que en la Asociación de Realistas Climáticos intentamos favorecer el debate. Lo normal sería que se pudiera hablar de cualquier cosa, como estamos haciendo esta noche aquí, bueno, pues tranquilos, discernidos, aprendiendo, enseñando, sin discusiones, sin peleas. Lo que no es normal es que haya un relato único, además impuesto, y que todo aquel que se salga de la versión oficial, bueno, pues tenga que ser tachado de ciertas cosas, anulado o, como está ocurriendo, y por desgracia ya muy recurrentemente, censurado. Eso, por supuesto, completamente de acuerdo. Y de hecho, a ver, yo incluso he escuchado en un congreso en el que estuve hace unos meses en Salamanca, en la cena del congreso, a una persona decir que a los que estamos fuera de la línea oficialista no se nos debería dejar hablar, tal cual. Lo tuve que escuchar en una cena. Entonces, cuando escuchas cosas de esas dices, pero bueno, vamos a ver, esto ni es ciencia ni es nada. Esto es un intento de imposición
del pensamiento único. En ciencia el pensamiento único no puede existir, porque si transformamos la ciencia en pensamiento único, ya no es ciencia, es dogma. Y la ciencia precisamente avanza con la discusión, con el planteamiento de teorías, y esas teorías o se demuestran o se rechazan. Y si se demuestran, pues son ciertas, y si se rechazan, pues hay que buscar otra teoría y ya está, y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, se ha hecho toda la vida así. Hay muchos casos en los que la ciencia asentada, oficial, por decirlo así, quedaba por absolutamente seguras una parte del conocimiento, pues el avance tecnológico ha demostrado, o el tiempo ha demostrado, que lo que se daba seguro era falso y que los que eran críticos con esa línea de pensamiento era falso. Tenían razón, perdón. Entonces, hay muchos ejemplos de esos. Yo creo que el tiempo también en este tema pondrá las cosas en su sitio, pero que hay intereses por detrás de esta de esa ampliación de medios de comunicación y de cara a la sociedad de la línea oficialista y marginación de los que somos críticos, yo creo que eso es evidente. Pero después, Javier, nos encontramos con determinados comentarios o exposiciones que tachan de hipócritas a las empresas que, a su vez, venden combustibles fósiles, pero también venden energía limpia. Yo entiendo que el trasfondo o el fondo es el mismo. Son empresas que se dedican a vender energía, salga de donde salga. Sí, pues porque muchas veces hay un escaparate, que es lo que se muestra a la sociedad y lo que se vende, y luego hay una realidad pues que puede ser diferente al escaparate. Yo creo que la sostenibilidad bien entendida está muy bien, pero hay que darle una vuelta, hay que darle un repaso y hay que darle una profundización, porque a veces se vende como sostenible lo que no es tan sostenible y el resultado es que muchas veces pagamos muchos productos y sobre todo la energía mucho más cara en aras de la sostenibilidad, cuando lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí en España es cerrar centrales nucleares y comprar energía nuclear a Francia, por poner un ejemplo. O comprar gas natural a Estados Unidos a triple precio que a Rusia, por cuestiones que no tienen nada que ver con políticos, que no más bien con la guerra, cuestiones geopolíticas, y que muchas veces pues todo eso se presenta como algo pues de progreso, de modernidad, etcétera, pero en el fondo está enmascarando pues una cierta hipocresía en algunas cuestiones. Hay países en Europa, por ejemplo, pues que están dando un poco la vuelta. Países que eran la avanzadilla en políticas verdes, como Alemania, pues están reabriendo centrales térmicas. Francia, por ejemplo, ha dicho que no va a parar su programa nuclear. Es un país que siempre ha apostado por la energía nuclear y ha dicho que no lo va a paralizar de momento. Es decir, que todo el mundo quiere dar esa imagen verde porque es lo que aparentemente es lo bonito, lo moderno, lo progresista y tal, pero en el fondo pues a veces la realidad es otra. Y si la realidad es muy verde, pues la mayor parte de los ciudadanos terminamos pagando casi todo bastante más caro. Aquí, Javier, ya podemos hablar de determinada hipocresía por parte de nuestro país. Es decir, no quiero en suelo español centrales térmicas o nucleares, pero sin embargo compro la energía nuclear que me vende Francia. Sí, así es. Y además con el agravante de que aquí se han cerrado centrales nucleares y se han volado chimeneas de centrales térmicas para evitar una posible puesta en marcha. Aquí en Aragón, por ejemplo, se voló con dinamita, se dinamitó la chimenea de la central térmica de Andorra, una chimenea que tenía más de 300 metros de altura, era como la Torre Eiffel, para que nos hagamos una idea. Y se dinamitó. Se han dinamitado centrales térmicas también en el norte de España, en la zona de León, Palencia, etc. ¿Qué mensaje lanza eso? El mensaje de decir, esto no tiene vuelta atrás, esto es inamovible y no vamos a dar vuelta atrás. Yo creo que eso es poco inteligente porque hay países que están dando vuelta atrás, como Alemania. Si aquí tuviéramos que volver a construir centrales térmicas, tendríamos que partir de cero porque hemos sido tan tontos, por decirlo así, de volar las infraestructuras que teníamos. Evidentemente ni todo es blanco ni todo es negro. Entre medio hay una serie de matices que, merece la pena
considerar. No todo es bueno y tampoco no todo es malo. Hay que encontrar el equilibrio, pero yo creo que a estas alturas todo el mundo tiene claro que detrás de este discurso tan oficialista, lo que hay es una forma de ganar más y más dinero, como la batalla que han creado y en la que no voy a entrar sobre si es malo un coche gasolina, si es malo un coche diésel, si hay que deshacerse de ambos para pasarse a los eléctricos. Como digo, no vamos a entrar en esta batalla, pero yo te pregunto, Javier, ¿tanto contaminan los coches gasolina y diésel? Es que el concepto de contaminación no es solamente lo que sale por un tubo de escape, que es lo que se ve, y lo que a veces, con una visión reduccionista, es lo que nos intentan meter en la cabeza. El concepto de contaminación lo tenemos que ver desde que el coche, sea el que sea, se empieza a construir hasta que termina su vida útil y sus materiales se reciclan o se reutilizan. Entonces, ahí tenemos que evaluar, ahí tenemos que hacer la evaluación de lo que es el coste ambiental de ese elemento, de ese coche. Entonces, sí que es cierto que los coches de gasolina o diésel contaminan más que los eléctricos, pero ojo, depende de dónde venga la electricidad, porque la electricidad, si la generamos de forma contaminante, pues estamos contaminando para generar electricidad con la que cargamos los coches eléctricos, con lo cual no estamos ganando mucho. Lo único que los coches eléctricos no tienen tubo de escape, no lo vemos, pero estamos generando en otros sitios fuera de nuestras ciudades esa contaminación. Con lo cual, qué bonito que tenemos nuestras ciudades limpísimas, pero en los lugares donde se genera la electricidad se hagan las consecuencias de esa generación de electricidad. Y luego, los coches eléctricos, yo no soy experto, no soy especialista, pero lo que he podido investigar son muy demandantes de materiales, como por ejemplo el litio para las baterías y algunos otros materiales que se consideran materiales estratégicos por la Unión Europea. Y entonces, esos materiales son escasos en la Unión Europea o directamente ausentes, los tenemos que importar. Esa importación se hace fundamentalmente de China, que es el país que controla actualmente más o menos el 80% de las tierras raras, buena parte del litio, porque el litio también viene de Chile, de Argentina y de Bolivia. Y el resultado es que China, que tiene de todo, pues produce coches eléctricos mucho más baratos, porque nos vende a nosotros parte del material que se necesita para los coches eléctricos, y que si cambiamos todo nuestro parque automovilístico de coches de diésel o gasolina a coches eléctricos, se está produciendo un cambio de dependencia. Es decir, ahora somos dependientes de los hidrocarburos que importamos de países productores de petróleo, pero pasaríamos a ser dependientes de los países que producen minerales estratégicos de los cuales carece la Unión Europea. Por lo tanto, cambiamos una dependencia por otra. Dejemos de lado el tema de los vehículos porque esto lleva a determinadas confrontaciones que, este espacio no es el escenario ideal para debatirlo. Quizá algún día, pero por lo menos esta noche no. Sin embargo, Javier, yo quisiera remarcar algo que sí que es muy llamativo y quizá tú me puedas explicar el por qué. Estoy seguro que parte de la audiencia también se habrá preguntado lo mismo, porque aquí en esta parte de Cataluña durante el mes de octubre y noviembre ha llovido bastante, mucho más que el año anterior, pero sin embargo cada día cuando poníamos los informativos nos decían que seguíamos en sequía extrema, que seguíamos con restricciones, que los pantanos no se estaban llenando y claro, nos mirábamos y nos preguntábamos si durante 3 días ha estado lloviendo, ¿dónde narices ha ido a parar ese agua? Pues yo recuerdo perfectamente que en octubre y noviembre llovió mucho en Cataluña. Me acuerdo porque yo sigo las noticias todos los días y llovió mucho. Es normal, el otoño en el Mediterráneo suele llover, es que es lo normal, es la época de mayor lluvia en el Mediterráneo, de mayor riesgo de lluvias torrenciales y de mayor ocurrencia de inundaciones como consecuencia de esas lluvias torrenciales. Si los embalses no han ganado, ahí hay un problema de gestión, ahí hay un problema de deshidratación. Las entidades responsables de los embalses en Cataluña es en la parte que no es Cuenca del Ebro, la Agencia de Aguas, la Agencia Catalana del Agua, y en la parte que es la Cuenca del Ebro catalana, que es buena parte de la provincia de Tarragona y casi todo Lérida, es la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque es Cuenca del Ebro. Entonces hay que ver cuál es la gestión que se ha hecho de los embalses, hay que seguir en sus páginas web
el proceso de llenado, si es que ha habido llenado, cuando ha habido llenado, si ha correspondido con las lluvias, y si no ha habido llenado, ¿por qué? Porque entonces lo que ha habido es una suelta de aguas, porque claro, es muy sencillo. Los embalses se construyen para guardar agua cuando llueve, y en el Mediterráneo llueve sobre todo octubre y noviembre, y tenerla disponible para cuando no llueve. Si ha llovido en octubre y noviembre y no se ha llenado o no ha subido el nivel del embalse, hay un fallo de gestión. Lo que está claro, Javier, es que los medios de comunicación jugamos un papel fundamental en la información que transmitimos y depende si decimos una cosa u otra. Y el público que nos escuche, pues creerán una cosa o creerán otra. Como por ejemplo, cuando hablamos ahora de aquí, de mi tierra, de Cataluña, de esta sequía, bueno, escuchando lo que nos cuentan determinados medios de comunicación, parece que la sequía vaya a ser perpetua, que haya venido para quedarse y que nunca más vayamos a volver a la normalidad. Pues a ver, es que yo no sé por qué hay que acostumbrarse a la sequía, ni mucho menos. El clima mediterráneo tiene periodos de sequía y periodos de lluvia abundante. Lo ha tenido siempre, lo tendrá siempre y lo seguirá teniendo. Entonces, la teoría, y aquí entramos otra vez en la teoría oficial del cambio climático. La teoría oficial del cambio climático viene a decir que en el clima mediterráneo cada vez va a llover menos. Pero la realidad indica que en España en conjunto no llueve cada vez menos, que se mantiene en un nivel muy similar, que no hay una tendencia descendente, sino que hay una tendencia al mantenimiento con sus variaciones naturales, y que incluso el año hidrológico que terminó hace poco, el año hidrológico 23-24, ha sido, según la EMET, bastante más lluvioso, como un 10% más lluvioso en el conjunto de España de la media de los últimos años. Es decir, que ha sido un año húmedo y lluvioso. También es cierto que en la parte mediterránea ha sido menos lluvioso que en el resto. Esto puede cambiar, o sea, puede ser que el año que viene llueva mucho en la vertiente mediterránea y mucho menos en la atlántica. Pero es que el clima es así, no podemos asegurar a partir de ahora siempre va a haber sequía. O a partir de ahora, como el último año fue muy lluvioso, todos los años van a ser muy lluviosos. En absoluto, para nada. La variabilidad del clima, especialmente el clima mediterráneo, es importante. En Cataluña ha habido periodos históricamente muy lluviosos. Estoy pensando, por ejemplo, en 1617, en las crónicas, se llama el año del diluvio en Cataluña, el año del diluvio, con precipitaciones abundantísimas. Luego, pues por ejemplo, inundaciones gravísimas, creo que fue en 1961, con 900 muertos en Rubí, y lluvia y años enormemente lluviosos. Pero también Cataluña ha sufrido, lo mismo que toda España y lo mismo que todo el Mediterráneo, periodos de sequía. Eso forma parte del clima mediterráneo y nadie tiene el suficiente conocimiento como para decir, a partir de ahora hay que acostumbrarse a que no llueva. Otra cosa es que se genere una sequía, digamos, sociológica. Es decir, que nos hagan ver que llueve poco y que hay sequía, y que los medios de comunicación nos vendan una situación de sequía, que en ese caso hablaríamos de una sequía sociológica, que no siempre tiene que coincidir con una sequía pluviométrica o hidrológica, porque hay muchos tipos de sequías. Sequía pluviométrica, sequía hidrológica, sequía sociológica. Pues a lo mejor se pretende transmitir, no lo sé, estoy diciendo como hipótesis que se podría intentar transmitir a la sociedad una sensación de sequía que no lo sé si corresponde con la realidad hidrológica o pluviométrica. Y Javier, sé que es una pregunta tonta, y es la pregunta que ya va encarrilando la recta final de nuestra conversación. ¿Y a qué deberíamos hacer caso? ¿A lo que nos dicen nuestros sentidos, lo que ven nuestros ojos, o aquello que nos cuentan nuestros gobernantes? Pues hombre, yo creo que la madurez es tener criterio propio y ser un poquito críticos con lo que nos cuentan. No quiere decir que todo lo que nos cuenten sea mentira, pero hay que ser un poquito críticos con lo que nos cuentan, porque a veces lo que nos cuentan, sobre todo si lo hacen de forma muy machacona, muy insistente y muy sin matices, pues a lo mejor puede ser porque estén deseando que nos comportemos de una determinada manera. Yo creo, y esto es ya más a título personal, es una opinión totalmente personal.
Yo lo que creo es que cada vez que nos están bombardeando con el cambio climático es que quieren ocultar algo. No sé, la falta de vivienda, la subida de los precios, los casos de que este ha hecho mal o el otro ha hecho mal. Es decir, yo creo que se utiliza demasiado como una cortina de humo. Pero bueno, como digo, es una opinión personal. Ahora sí, Javier, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, comentarte algo de lo que hemos hablado hoy, escuchar alguna de tus charlas o incluso informarse de cuándo vas a hacer la próxima, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, la verdad es que tengo muchas charlas, conferencias, etcétera. Voy colgando alguna cosa. Hace unos meses abrí un canal de información de divulgación científica en Telegram que se llama Divulgación Científica JV. JV son mis iniciales, entonces es muy facilito. Divulgación Científica JV. Y ahí pues voy colgando alguna noticia. Quiero colgar también alguna conferencia que he dado, todavía no lo he hecho. Pero bueno, si hay algún seguidor, algún oyente de la emisora, que por cierto es un placer hablar con vosotros siempre, es la segunda vez, a los amigos, con los amigos de Gerona, pues si hay algún oyente que quiere seguirlo, pues ya os comento, iré colgando más intervenciones, más podcasts, etcétera, y es Divulgación Científica JV en Telegram. Y ahora sí, Javier, para concluir, una cuestión que me acaba de venir a la cabeza, y es que la vez anterior que hablamos tú y yo comentamos algo rápido de la tragedia del camping de las nieves de Biescas. Si eso hubiera pasado a día de hoy, a 24 de enero del año 2025, ¿tú crees que lo habrían achacado al cambio climático? Seguro, porque yo recuerdo perfectamente esa catástrofe. De hecho, en ese momento yo estaba trabajando para la Confederación Hidrográfica del Ebro y recuerdo hacer un informe climático sobre lo que ocurrió en la catástrofe de Biescas, una zona que además conozco muy bien, porque soy montañero y voy por allí con frecuencia, y seguro que lo hubieran achacado. Cuando en realidad lo que ocurrió en Biescas había ocurrido ya más veces, había ocurrido alguna vez antes, con consecuencias similares, con la diferencia de que no había un camping instalado en un cono de eyección. Cuando un cono de eyección se inunda y no hay nada, no pasa nada. Cuando un cono de eyección se inunda y en una instalación tan sensible como un camping, pues ocurre o puede ocurrir una catástrofe. Entonces, no fue un evento climático inusual ni la primera vez que ocurría, sino que era la primera vez que ocurría con un camping instalado allí. Querido Javier, ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima. Pues muchas gracias, igualmente para mí, un placer siempre hablar con vosotros, una entrevista estupenda y un saludo muy cordial.